Hola a todos, vamos a ver en este vídeo cómo llevar a cabo la maquetación de un carrusel utilizando solo para ello CSS sin tener que tirar de JavaScript. Vale, vamos a hacer un slider con CSS. Para eso, para llegar a este objetivo, lo que he hecho, como es de forma habitual, abrir mi NetBeans y crear un nuevo proyecto de HTML5 que he llamado slider CSS y me ha creado el index.html con este contenido, el sample, ¿no? El contenido básico. Lo primero que hago es eliminar los comentarios que me introduce NetBeans y ya me queda el documento HTML5 mínimo necesario, mi doctype, el título, mi meta charset con UTF-8, mi viewport para que se vea el contenido de la página a escala normal en los dispositivos, sino que haga ese zoom que le mete, zoom out, o sea, quitarle zoom para que encaje toda la página dentro de la pantalla, y luego pues un pequeño div para recordarme que aquí es donde tengo que empezar a trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a trabajar. Lo primero de todo es cambiarle el título a mi carrusel, ¿vale? Yo le voy a poner como título, vamos a pegarlo porque lo tengo por aquí ya escrito, el slider CSS, slider only with CSS, y empezaríamos a trabajar en la estructura de nuestro documento HTML. Recordamos un poquito que normalmente cuando queremos hacer un carrusel lo que hacemos es buscar un plugin de jQuery o buscar una librería JavaScript que nos proporcione la funcionalidad de carrusel. Entonces realmente nosotros lo que solemos hacer es escribir una lista no ordenada de elementos y cada uno de esos elementos va a ser un elemento del carrusel, y cuando carga nuestra página la librería de JavaScript entra en juego, lee esa lista no ordenada, que suele identificarla a través de un identificador o una clase concreta escrita que nos dice la librería, y ya se encarga ella de transformar ese listado no ordenado en el carrusel con todos los efectos que existen, ¿vale? Que hay un montón. También, por ejemplo, si utilizáramos WordPress, solo tendríamos que ir a la zona de plugins para encontrar un montón de plugins que nos colocan carruseles. De hecho, hay uno que es el Meta Slider que nos coloca no solo un carrusel, sino que nos permite utilizar 4 o 5 carruseles diferentes. Uno es el Nivo Slider, luego hay otro que es un Slider Responsive, para un montón de posibilidades. Y realmente es muy sencillo llevarlos a cabo. Esa es una de las grandes ventajas de utilizar un slider en JavaScript. Llegar a hacer un slider en CSS está muy bien, pero sí que es un proceso mucho más manual y mucho más largo y tedioso que llevarlo a cabo solo con JavaScript. Sin embargo, bueno, nos aseguramos que funciona aunque el JavaScript no esté habilitado. Y también la página va a ir más rápida porque carga menos TPU, porque el JavaScript no deja de utilizar los recursos del equipo en el cual desde el cual se está viendo la página web, y con CSS pues evitamos que toda esa carga exista, es más ligero y además, bueno, pues es más interesante llevarlo a cabo. Sin embargo, no todo es precioso y maravilloso, y al final de todo comentaré un poquito los dos grandes problemas que tienen hacer un carrusel como este utilizando CSS en vez de JavaScript. Bueno, lo primero de todo ya es empezar con la estructura. Como siempre, yo suelo poner una caja, un div, con un identificador, en este caso page, para crear un contenedor genérico que podré luego colocarle estilos o no. Simplemente es para tenerlo y tener un contenedor de mi página. Como estamos en HTML5 y ahora lo que voy a hacer es colocar el contenido de la página principal debe ir dentro de un section, ¿vale? Porque estamos en una web semántica. Dentro del section, donde creo que es lo que va a tener mi carrusel, porque en esta página, que es una página para mostrar el carrusel, el contenido de mi página es simplemente el carrusel. Así que tendré mi div con un identificador que será slider container, y aquí en su interior estará mi carrusel. ¿Mi carrusel qué va a ser? Mi carrusel va a ser una caja de slider box, que va a ser la caja que contenga cada uno de los elementos de carrusel. Y para cada elemento de carrusel lo que requeriré será un div con clase slider element, ¿vale? Entonces tendremos un div por ID slider box, porque esta es la caja del carrusel, el otro es el contenedor, y dentro pues voy a tener un div class slider element, ¿vale? Porque voy a tener un elemento, este es un elemento del carrusel, una de mis diapositivas de carrusel, por así decirlo.
y voy a colocarlo, voy a hacerlo con 3 elementos, así que voy a tener 3 tags con el class slider element. Y en su interior estaría el contenido de cada diapositiva del carrusel. Yo como contenido no voy a poner nada, lo que voy a colocar es, como es el contenido, voy a colocar una etiqueta de article. Ahí le voy a poner un class al primero, element red, que le pongo este nombre para que sea pues intuitivo, porque luego por estilos lo que voy a hacer es que el class element red sea lo que incorpore sea un background rojo, sea un fondo de color rojo. Por eso lo llamo element red. ¿Y por qué? Luego aquí podría escribir pues el código de una imagen, texto, lo que fuera, pero yo lo voy a dejar en blanco porque lo único que quiero es mostrar cómo funciona, o sea, hacer que funcione el carrusel, y el contenido no va a tener nada, va a tener pues el primer elemento fondo rojo, el segundo elemento fondo verde, por lo tanto va a ser element green en vez de element red, y el último elemento lo que va a tener es un fondo azul, por lo tanto va a ser element blue en vez de element red. Luego todo esto por estilos, crearé las reglas que incorpora lo que estoy comentando. Entonces ya tengo mi estructura de carrusel. Esta es la estructura de mi carrusel. ¿Qué falta? ¿Qué me falta? Bueno, lo que me falta son los controles. ¿Cómo voy a controlar qué pasa entre uno y otro de los elementos de mi carrusel? Normalmente esto, cuando utilizamos una librería de JavaScript, se encarga ella de colocar luego pues, las flechas o los botones para cambiar entre un elemento y otro elemento del carrusel. Aquí, como estamos hablando de un slider solo con CSS, no vamos a utilizar JavaScript. En el código HTML ya tengo que incorporar los elementos de navegación de mi carrusel. ¿Cómo van a funcionar estos elementos? Pues para ello lo que voy a utilizar son inputs. ¿Vale? Estos elementos de formulario, pero yo los voy a utilizar para trasladar, para determinar qué elemento del carrusel se tiene que visualizar y cuál tiene que estar oculto. Entonces voy a utilizar un input y va a ser de tipo radio. Entonces voy a crear 3 inputs, uno por cada uno de mis elementos del carrusel. Si tuviera 4 elementos en mi carrusel, tendría que poner 4 inputs de tipo radio. Los 4 van a compartir el nombre para que se comporten como si fueran un mismo elemento, y van a tener un identificador diferente para que, aunque sean lo mismo, yo los pueda diferenciar. Así que lo que voy a crear pues son 3 inputs, ¿vale? Los tengo aquí, ya los voy a copiar y pegar para ir un poquito más rápido. ¿Y qué hacen estos inputs? Bueno, estos inputs, como decía, tipo radio, de type radio, con nombre slider select element, porque es el nombre que le voy a dar a estos inputs. Los 3 tienen el mismo nombre, y el primero tiene como identificador element 1, el segundo element 2 y el tercero element 3. Y luego pongo en el primero el atributo checked con valor checked para decirle que ese es el input que por defecto tiene que estar marcado. De forma que por defecto lo que estoy informando, que quiero informar con esto, es que el elemento del carrusel que se ve de entrada es el primero. Si quisiera que fuera el segundo, pues el checked iría en el element 2. ¿Vale? Entonces con esto ya tengo pues mis 3 botoncitos de arriba, son de tipo radio en vez de tipo checkbox, para que no puedan marcar 2 a la vez. Solo voy a poder tener marcado 1. De hecho, si aquí ahora actualizo, vale, no voy a ver contenido salvo mis 3 puntitos, mis 3 inputs radio. Lo demás no se visualiza porque no hay nada, no hay texto escrito, entonces no aparece nada. Lo que tengo son mis 3 inputs que puedo marcar uno u otro. Como son de tipo radio, ya sabemos que no puede haber 2 marcados al mismo tiempo. De esa forma me aseguro que cuando yo tenga este tercer elemento marcado, lo voy a asociar con el tercer elemento del carrusel y no va a haber otro marcado, va a haber otro seleccionado. Me voy a encontrar con la disyuntiva y con el problema de decir tengo 2 elementos seleccionados, ¿cuál es el que visualizo? No. Siempre voy a tener uno. Y para finalizar voy a crear los labels asociados a estos inputs. Vale, el input se pinta como lo tenemos aquí. Y tú lo marcas o lo desmarcas. Realmente no hay nada más. No puedo alterar su forma de visualizarlo. Pero sin embargo, lo que quiero es un carrusel que tenga los 3 elementos y que me aparezcan luego la flecha de anterior y siguiente y me pueda mover por ellas. Yo eso no lo puedo hacer con un input radio. Voy a tener que tirar de otros recursos. ¿De qué otros recursos voy a tirar? Del recurso del label. El label es una etiqueta que se asocia a un input. ¿Vale? Se asocia a un elemento de formulario, normalmente a un input. Y suele asociarse a un input de tipo radio o de tipo checkbox. ¿Por qué? Pues porque el label se asocia, se vincula. Entonces yo cuando pincho en el contenido de ese label es como si estuviera pinchando en el input de tipo radio o input de tipo checkbox que estuviera al que está vinculado. Por lo tanto se selecciona también. Esa es la gran ventaja del label, que también a veces es uno de los grandes desconocidos, aunque cada vez ya es menos desconocido, pero en principio
pasaba muy desapercibido entre los maquetadores y había gente que llegaba a hacer auténticas virguerías para tener el típico botón al final de todo, el típico checkbox de acepto los términos y condiciones, que es un input de tipo checkbox, y luego la gente colocaba un div con un identificador y luego capturaba el evento on click por JavaScript para que cuando me ha pinchado en ese texto también se marque el checkbox. No, eso se hace con un label. Un label ya lo hace automáticamente por ti. No tenemos que andar a tirar nada de JavaScript ni cosas más, ni con historias complicadas. Muy sencillo. Al final, la idea de la maquetación web es hacerlo lo más sencillo posible o lo más básico, sin complicarse la vida, todo lo que puedas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear un div, como siempre, un contenedor de slider arrows. ¿Por qué? Porque dentro voy a tener mis flechas. Mis flechas por ahora no van a aparecer, simplemente indico que aquí van a estar las flechas. ¿Y cuáles van a ser las flechas? Los label. Voy a crear un label. El label lo voy a asociar con el primer elemento del formulario. ¿Cómo lo asocio con el primer elemento del formulario? Con el atributo for. Le digo que este label es para el element 1. Vale, lo que hay dentro de for, el valor que hay dentro del for es un id. Tiene que ser el valor de un id de otro elemento, de otro atributo HTML. Entonces, yo he puesto element 1 porque el input de tipo radio, el primero que yo he creado, tiene id element 1, entonces lo estoy asociado con él, y le voy a poner como texto el 1 para que se vea. De hecho, en vez de texto 1 voy a poner elemento 1 para que, vamos a ver, bien, elemento 1, bien, ahí está. Y voy a hacer lo mismo para el segundo y el tercero. Entonces, en un label asociado con el segundo elemento y un label asociado con el tercer elemento. Entonces tengo pues mi element 2, mi element 2 y mi element 3. O sea, tengo mis elementos perfectamente creados y perfectamente estructurados. Vamos a ver que esto aquí, ¿vale? Que me dejo mi chuletita con el código ya hecho, por si tengo alguna duda poder consultarla y no quedarnos parados en el vídeo, porque esto nos lleva bastante tiempo y si empezamos a tener problemas vamos a tardar horas en terminarlo. Bueno, ya tengo mis 3 elementos creados. Vamos a actualizar para ver cómo me aparece. Actualizo la página, veo que pues, me aparece elemento 1, elemento 2, elemento 3 y marcado el 1. Si yo ahora pincho en el elemento 2, se me pasa al segundo elemento, en el input radio se marca el segundo. Si pulso 3, se marca el tercero. Vale, esto lo estoy haciendo con los labels. Y esto es básico y esto es lo necesario para llegar al objetivo de tener las flechas. Poquito a poco vamos a ir llegando y al final se verá como los elementos son cruciales, los labels son cruciales para esta finalidad. Bueno, ¿qué ocurre ahora? Pues vamos a tener que empezar a aplicar estilos. Mi estructura de HTML ya está terminada. No tengo que modificar nada, ya está hecho. Tengo un carrusel que está aquí hecho, de la línea 16 a la 34, con 3 elementos, ¿vale? Y arriba tengo los 3 input radio y debajo tengo sus labels asociados. La idea es que este input radio me va a informar que el elemento del carrusel que se tiene que visualizar es el primero, cuando el elemento 2 esté marcado, que el segundo elemento es el que se tiene que visualizar, y cuando el elemento 3 esté marcado, que es el tercero el que se tiene que visualizar. Esa es la base, esa es la idea de cómo hacer un carrusel con CSS sin utilizar JavaScript. Y gracias a las reglas de CSS3 lo vamos a poder hacer. Nos toca ya entonces meternos con los estilos. Creamos un nuevo fichero de hoja de estilos al que llamamos style y que se nos ponga al mismo nivel que el index. Quitamos los comentarios que no nos interesan porque no valen para nada y ahora lo que tenemos que hacer es colocar, antes de nada, antes de empezarnos a colocar los estilos, indicarle, por Dios, en nuestro index.html que hay una hoja de estilos que queremos que utilice el navegador para pintar esta página, ¿vale? Así que lo único que tengo que hacer es crear ese código, ¿vale? Que es una etiqueta link. Aquí ya lo tenemos, una etiqueta link que tiene por atributos href y su valor es la ruta del fichero que quiero cargar, en este caso .style.css, el punto barra es para decirle está al mismo nivel que mi index.html, el atributo rel con valor stylesheet para informar que lo que estamos cargando es una hoja de estilos, y el type text barra css no es obligatorio ponerlo en HTML5 porque por defecto ya interpreta que un link es un text barra css, pero lo que estamos diciendo aquí que es un fichero de texto de tipo de css, ¿vale? Nada más. Y ahí ya tenemos nuestro style.css con el que podemos empezar a trabajar. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? Nada, lo primero de todo, un
selector universal. ¿Para qué? Para utilizar la propiedad box sizing. La propiedad box sizing es nueva de CSS3 y la vamos a poner como valor border box. ¿Qué hace el box sizing? El box sizing hace una cosa genial y maravillosa. Normalmente cuando maquetábamos páginas le decíamos, bueno, pues quiero que esta caja ocupe el 50%, quiero que otra caja ocupe el 50%, quiero que las dos floten, una a la izquierda, otra a la derecha. Entonces ya pienso yo en mi mente que voy a tener entonces de esa manera dos cajas ocupando la mitad de la pantalla cada una a la izquierda, otra a la derecha. ¿Qué ocurre? Que luego decimos, pero me queda el texto muy pegado, voy a ponerle un padding para que darle un poquito de aire. Entonces a las cajas estas que miden el 50% les digo padding de 10 píxeles. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen los navegadores? Dicen, bueno, pues esta pantalla, esta etiqueta va a ocupar el 50% de la pantalla más el 10% del padding izquierdo más el 10% del padding derecho. Por lo tanto, ocupa el 50% más 20 píxeles. ¿Cuál es el resultado de esto? Que no vamos a tener una caja a la izquierda ocupando la mitad y otra caja a la derecha ocupando la mitad, sino que tenemos una caja ocupando la mitad más 20 y debajo otra caja ocupando la mitad más 20. Entonces nuestro objetivo se va al garete. Y siempre tenemos que andar a pensar, pues bueno, pues en vez de andar a flotarlo por el 50%, voy a poner un 49% y voy a hacer cálculos tal. Al final siempre acabamos con problemas. CSS3 nos trajo el border size, el box sizing. ¿Qué hace el box sizing? Cuando lo ponemos como valor border box, como lo pinta como todos pensamos que debería pintar las cajas. Ancho 50%, padding 10 píxeles, muy bien. El 50% incluye ese padding que le estoy metiendo. Por lo tanto, cuando una caja tiene el 50% y flota a la izquierda, otra caja tiene el 50% y flota a la derecha, las dos tienen un padding de 10 píxeles y las dos tienen el box sizing de border box, salen una a la izquierda, otra a la derecha, las dos a la misma altura y con su padding correspondiente, como se supone que siempre ha tenido que ser desde el principio. Pero que con CSS2 no era así. Ahora con CSS3, gracias al box sizing, sí es posible, sí es factible y todos los frameworks que tenemos de CSS que utilizamos para responsive design juegan mucho con este box sizing de border box y de hecho lo suelen poner también como un selector universal para que se utilice siempre. Entonces, eso ya lo tenemos garantizado y ya no nos vamos a encontrar con efectos raros si utilizamos padding o border en nuestras cajas. Lo siguiente, pues nuestro body lo vamos a centrar para que el texto salga centrado. De esta forma vamos a poder poner cajas con un ancho y decirle margin 0 auto y nos va a seguir centradas. ¿Vale? Si tú piensas, pues yo lo hago con el text align left y me sale centrado también, sí, correcto, maravilloso. Ábrelo con el Explorer y ya verás cómo no. ¿Vale? Con el Chrome si ocurre eso, con el Firefox si ocurre eso, el Explorer es especial y necesita que el margin 0 auto va a funcionar, te lo va a colocar alineado del centro, te lo va a colocar centrado, que es como quieres, si la caja que contiene esa caja contenedora tiene el texto alineado al centro, si no, no va a ser así. Igual lo han corregido en el Explorer 11, eso no lo sé, no lo vi, pero en versiones anteriores del Explorer era de esa manera y no nos cuesta nada tener este pequeño truquito colocado para que nos funcione correctamente. Entonces ya tenemos pues nuestro border box colocado, nuestro texto centrado. ¿Qué es lo siguiente que queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Bueno, pues trabajar con nuestro slider container, nuestro slider box y cada uno de nuestros elementos del slider. Nuestro slider container, ¿vale? El slider container va a ser la caja que va a contener nuestro carrusel, va a ser el contenedor principal del carrusel. Por lo tanto, vamos a crearle su propia regla de CSS, slider container. ¿Y qué vamos a hacer con él? Bueno, lo vamos a empezar a trabajar y vamos a decirle cositas. ¿Qué cositas le vamos a decir? Lo primero es que queremos que ocupe el 80% de la pantalla, para que no ocupe el 100%, para tener aire. ¿Vale? Además de eso le vamos a decir que queremos que tenga como alto el 20% de la página. Como la altura va a ser del 20%. Trabajamos con porcentajes para que se adapte a los distintos dispositivos. ¿Qué más queremos hacer? Que salga alineado al centro, que salga centrado. Entonces tenemos que poner un margin. Ponemos el margin 0 auto. Va a funcionarnos también el Explorer. ¿Por qué? Porque el body está con text align center. Y además de esto, ¿qué queremos hacerle? Bueno, ahora el contenido va a aparecer. Yo el contenido por defecto no quiero que salga centrado. Lo voy a poner alineado a la izquierda y luego en reglas posteriores, si quiero que eso cambie, ya lo haré. Entonces pongo un text align left y lo alineo a la izquierda. Y por ahora no hago nada más. Ya tengo mi slider container a priori colocado. Si yo actualizo en la página diremos, oh, vamos a encontrar muchísimas novedades. ¿Novedades? Ninguna.
solo que, bueno, el texto no sale centrado, pero no tenemos nada. Nuestra caja, nuestro slider container, está como pasando de nosotros, nos ignora. Vamos a inspeccionar el elemento para abrir las herramientas de desarrollador de Chrome y nos encontramos con que tenemos ahí nuestro slider container que ocupa 1140 píxeles, que es el 80% de mi pantalla, pero no tiene altura, 0 de alto, por eso no aparece. ¿Por qué tiene 0 de alto? Porque aunque tenga etiquetas puestas dentro, no hay contenido, no hay nada, y ninguna etiqueta tiene un ancho colocado, ni una altura colocada, no tiene nada. Por lo tanto, el slider container no tiene contenido que visualizar, por lo tanto, altura 0 y no lo vemos. Así que eso es lo siguiente en lo que tenemos que preocuparnos, lo siguiente con lo que tenemos que trabajar. Vamos con nuestro slider box. El slider box simplemente lo vamos a declarar, pero todavía no vamos a trabajar con el slider box, porque a priori de entrada lo que nos interesa es que ocupe el 100% de su caja, de la caja del slider container. Vamos a ponerlo por ponerlo, porque si no colocamos nada ocupa el 100%, porque tiene display block, entonces va a ocupar el 100%. Y con eso tenemos pues el contenedor del carrusel y la caja de mi carrusel lista. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, pues pensar en nuestros elementos del carrusel. El elemento del carrusel y el contenido que aparece dentro, mis artículos con el element red, el element green, el element blue. En él vamos a trabajar ahora. Yo lo que quiero es que tenga un color de fondo para que se vea que funciona correctamente el carrusel, pero el contenido luego ya cada uno tendría que poner el que le interesara en cada momento. Entonces, ¿qué voy a colocar? Pues primero una regla CSS que se aplica a los tres elementos, al blue, al green y al red. Vale, que la pego y la tenemos aquí. Que le estoy colocando una altura mínima de 400 píxeles. Mira, como mínimo vas a medir cualquier elemento que tenga estos class va a medir 400 píxeles de alto. Eso es lo mínimo. Con mucho te voy a dejar que midas el 100%. Y el ancho va a ser el 100%, me vas a ocupar todo lo que puedas. Y luego para cada uno de los elementos también le voy a decir que tiene un color de fondo, un background. Como es distinto, ya aplico una regla para cada uno de ellos. ¿Vale? Que aquí las tenemos, mi element blue, green y red, con un background de blue, green y red. Realmente esto lo que tendría que ser, en vez de blue, green y red, un RGB con sus valores. Pero aquí ahora para ahorrar y para ir más rápido, yo que no soy diseñador, coloco los colores así tal cual. Pero realmente cuando se maqueta, se tiene que buscar su valor en RGB, ya no hexadecimal, lo que estamos con CSS3, mejor utilizar el RGB. Y así si luego que necesitamos meter alguna transparencia, transformamos el RGB a RGBA, ya tenemos el canal alfa disponible y solo tenemos que colocar un nuevo valor entre 0 y 1 que sería nuestra opacidad. ¿Vale? Entonces, mucho más fácil y mucho más rápido. Y ya pues tenemos un poquito ya algo más hecho, ya se supone que deberíamos poder visualizar alguna cosa más. Vamos a actualizarlo y ver si tenemos algo más o seguimos viendo poca cosa. Bueno, tenemos algo más, tenemos los elementos de nuestro carrusel, el rojo, el verde y el azul. Nos sale uno debajo del otro, ¿por qué? Pues porque evidentemente son tres elementos, vamos a llegar aquí, ¿vale? Con un artículo y son pues, elementos de caja que tienen un display block y el width está puesto al 100%, por lo tanto ocupan todo lo que pueden, ¿vale? Si no tuvieran el 100% también ocuparían porque son cajas de display block por defecto y por defecto el display block siempre va a ocupar el 100%. Pero lo tenemos así y decimos, bueno, pero yo no quiero esto, yo quiero que aparezca uno al lado del otro. Pues para que aparezca uno al lado del otro tenemos que empezar a flotar los elementos. Pero no vamos a flotar el element red, ni el element green, ni el element blue, porque estos son ese es el contenido de cada uno de los elementos del carrusel. Cada elemento del carrusel son los tres que tenemos aquí, los tres divs de class slider element. Entonces, si algo tiene que flotar, tienen que flotar estos. Vamos a nuestro CSS y le decimos entonces que vamos a crear una nueva regla que se va a aplicar al slider element. Slider element. ¿Y qué va a hacer esta? Pues queremos que flote. Pues que flote a la izquierda. Float left. Ahora lo tenemos. Va a flotar a la izquierda. Genial y maravilloso. Vamos a actualizarlo. ¿Qué nos encontramos? Que nos ha vuelto a desaparecer. ¿Por qué nos ha vuelto a desaparecer? Sencillo. Le hemos puesto al slider element un float left. Cuando a un elemento le decimos que flote, su ancho se va a autoajustar al contenido que tiene. El contenido que tiene es vacío, no hay nada dentro. Si es cierto que hay un artículo con un class element red en este caso, que podemos ver aquí que dice que como ancho va a ocupar el 100%, pero el 100% de nada, ¿vale? Porque el anterior
Este tiene más peso, dice, pero ¿qué tienes dentro? Nada, por lo tanto el ancho es 0, entonces no aparezco. ¿Cómo podemos hacer que esto aparezca? Teniendo que colocar un ancho al slider element. Entonces si yo voy aquí a los slider element y le digo, pues me vas a tener un ancho de 100%, ya vuelve a aparecerme. ¿Qué ocurre? Que me vuelve a aparecer uno debajo del otro. ¿Por qué me vuelve a aparecer uno debajo del otro? Porque le estoy diciendo que ocupe el 100%. Entonces más del 100% no hay nada. Entonces si ya ocupas el 100%, el siguiente elemento, aunque esté flotando, se va a visualizar abajo. Esto lo podemos arreglar, y esto lo tenemos que arreglar. ¿Cómo? Alterando el ancho. El ancho no puede ser del 100%. ¿Vale? Nosotros tenemos 3 elementos. Como tenemos 3 elementos dentro de mi slider box, cada elemento tiene que medir de ancho 1/3 del slider container. O sea, tiene que ser el 100% dividido entre 3, porque tengo 3 elementos en mi carrusel. Ojo, que si tuviera 4 elementos en mi carrusel sería 100 entre 4, o sea, sería 25. Entonces cada slider element tendría que tener 25% de ancho, en vez del 100 tendría que tener un 25%. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos 3, no 4. Entonces si ponemos el 25%, como que podemos ver, como ya nos aparece uno al lado del otro, pero nos queda un hueco, porque mi slider container tiene un ancho de 1140 y estamos colocando pues 285 más 285 más 284. Nos falta un cuarto elemento. No podemos tener un width del 25%. Tenemos que tener un width de 100 partido de 3, de 1/3. Y esa división no nos da una división exacta, es 33,3 periódico. Pero lo que vamos a poner entonces es un width de 33,333% y ya el navegador se encarga de ajustar eso correctamente. Actualizamos y ya tenemos entonces nuestro carrusel, o sea, nuestros 3 elementos, uno al lado del otro, y cada uno ocupa una tercera parte de la caja que lo contiene. Vale, tenemos que el primero mide 380, el siguiente 379 y el tercero 380. El del medio mide un píxel más para hacer ese ajuste del periódico. Entonces ya tenemos pues todos los elementos uno al lado del otro. ¿Qué ocurre? Que aún así no tenemos lo que queremos, ¿vale? Porque realmente nosotros lo que queremos es que el slider container que ocupa los 1140 píxeles, ahí solo se vea un elemento del carrusel, no los 3 como estamos viendo ahora. Ahora nos da para ver los 3. ¿Por qué? Pues porque el slider element tiene un ancho de 1/3 del total. Entonces los 3 se visualizan. Si queremos que esto siga estando uno a la izquierda del otro y que se vea el slider element ocupe el 100% del slider container, tenemos que jugar con el slider box. Nosotros sabemos que el slider box ahora mismo ocupa el 100% del container y el slider element ocupa una tercera parte del slider box, por lo tanto una tercera parte del slider container. Si yo quiero que el slider element mida lo mismo que el slider container, mi slider box no puede medir el 100%, tiene que medir el 100% por el número de elementos que tengo dentro, por el número de elementos del carrusel. Tengo que multiplicar el 100 por 3, entonces ya lograré mi objetivo. Vemos que si yo en vez del 100% tengo el 300% en vez del 330, veo como ya mi slider element pasa a medir 1139 píxeles. ¿Por qué? Pues porque he dicho que el slider box mida 3 veces más del slider container. El slider container mide el 80% de mi pantalla, o sea 1140. El slider box va a medir 3 veces el slider container, por lo tanto pues 3418, como me pone ahí aproximadamente. Y cada uno de los elementos va a hacer una tercera parte del slider box, por lo tanto va a ser lo mismo que mide el slider container. Así que cada elemento mide el total. Por eso vemos el primero, por eso nos sale el scroll, porque se produce overflow, ¿vale? Porque el slider box tiene más ancho que la caja que lo contiene, entonces hay overflow y hay scroll bar horizontal en este caso. Y tenemos pues luego el verde y luego el azul. ¿Cómo evitamos el overflow? Pues diciéndole al slider container que oculte el overflow. Overflow hidden. Y ya se oculta y ya solo vemos el primer elemento del carrusel. Si aquí al primer elemento del carrusel le ponemos display none o lo ocultamos, se visualizaría el segundo, que es el verde. Vale, esto es lo que tenemos que hacer, esto es nuestro objetivo. Así que lo que tenemos que hacer en nuestro slider box,
cambiar su ancho del 100% por un 300. Entonces vamos a mi slider box y cambiamos el 100 por un 300. ¿Qué es la otra cosa que tenemos que hacer? Ir a mi slider container y colocarle un overflow hidden para que no se vea todo aquello que exceda el flujo, bueno, se vaya fuera del ancho de la caja. Entonces actualizamos y ya tenemos pues el código correctamente realizado y perfectamente maquetado, de forma que solo vemos el primer elemento del carrusel y no vemos los otros dos. ¿Qué nos toca ahora? Determinar que queremos que se vea otro elemento del carrusel, no ese. Vale, que nos queda eso y colocar nuestras flechitas, son las dos cosas que nos quedan. Yo ahora lo que digo, pues yo quiero que al pinchar en el elemento 2 pasa al segundo carrusel, que no lo está haciendo. Quiero que cuando pulse en el elemento 3 se vea el azul, no lo está haciendo. Esto es lo que me toca hacer ahora, porque si pincho sí se cambia arriba mis botones, pero la parte del carrusel no se mueve, sigue estática. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a trabajar con eso sin utilizar JavaScript? Porque esto es lo que nos suele dar el JavaScript, esta funcionalidad nos la proporciona JavaScript con esos plugins que utilizamos. Ahora lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer solo con CSS. Entonces tenemos que ir a las nuevas nuevas opciones que nos dan CSS3. Tenemos un selector avanzado que es el palito de la ñ que tiene un significado y tenemos unas nuevas pseudo clases y pseudo elementos como es el checked y el end child. O sea, sabemos que en CSS2 tenemos first child y last child para aplicar un estilo especial al primer hijo y el último hijo de una capa, de una etiqueta. Pues ahora también en CSS3 se nos permite indicarle pues no va a ser el primero o el último, es el 1 o es el 2 o es el 3, el 4, el 5, el 5, el 6, el 8, el 9 elemento hijo dentro de esa caja. Entonces gracias a eso vamos a lograr nuestro objetivo, gracias a eso y gracias al checked, que el checked también es una pseudo clase que lo que hace es aplicar los estilos cuando la etiqueta que estamos indicando, o sea, ya sea un identificador, ya sea una etiqueta de HTML, ya sea una clase, esté marcada. Y eso un checked se aplica a los inputs radio y a los inputs checkbox que se marcan. Vemos que aquí tenemos una propiedad checked, o sea, está en checked, está marcado. Entonces podemos tirar de esas nuevas pseudoclases que nos proporciona CSS3. ¿Cómo funciona? Bueno, estamos ahora indicando que queremos que se vea ahora mismo tal y como está, se va a visualizar el primer elemento, que es el rojo. Luego queremos que se visualice el verde, que es el segundo, o el azul, que es el tercero. Entonces nosotros decimos, bueno, pues cuando esté marcado el primer elemento, este checked, el element 1, esté marcado, esté con el checked, se tiene que visualizar el primer hijo del slider element, que sea el primer hijo del slider box. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues eso lo vamos a hacer de una forma un poquito rebuscada. Vamos a decirle, vamos a decirle, bueno, el element 1 lo tengo marcado, eso sí, está seleccionado. Luego le voy a colocar un selector especial, que es el palito de la ñ, y le voy a decir, al mismo nivel que el element 1 que está marcado, me vas a buscar al primer slider container que exista. Slider container. Entonces ya nos hemos colocado dentro de nuestro código HTML, nos hemos colocado ya aquí. Y ahí, una vez está ahí, me vas a buscar el slider box. Entonces le voy a poner el slider box. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Ahora podríamos colocarse tranquilamente. Podemos colocar, por ejemplo, ahora podríamos decir, bueno, pues me vas a ir al slider element first child y me vas a poner un display no. Vale, podríamos hacer esto. ¿Qué hacemos con esto? Con esto le estamos diciendo ahora mismo que cuando el elemento no esté marcado me vas a ocultar el primer el slider element que sea el primer hijo del slider box. Es lo que estamos haciendo. O sea, se visualizaría el verde. Vamos a comprobar si que esto ocurre. Vale, vemos que no nos está funcionando. A ver si escribí mal algo. Slider box. A ver. Porque lo tengo aquí.
aquí, vamos a ver, de todas formas, aunque no consigamos que funcione, esto no es la forma en la que lo vamos a hacer, porque no es la forma más interesante, porque nos va a permitir luego efectos de transición. Sin embargo, esto debería estar funcionando. Me falta el punto. Vale, ya tenemos, faltaba el punto porque es una clase, entonces ahora actualizo y ya tenemos que el primer elemento que se ve es el verde. ¿Por qué? Porque se está aplicando esta regla en el que tiene el background rojo. Si lo quitáramos ya lo veríamos, ahora vemos el display no, entonces no se ve. Entonces con esto lo podríamos ir haciendo poco a poco. ¿Qué ocurre? Que no vamos a hacerlo así. No lo vamos a hacer así porque luego vamos a querer poner efectos de transición y que se vea algo así un poco más majo, y si lo que hacemos es ocultar y mostrar elementos, pues bueno, no nos queda tan bonito, tan interesante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Jugar con el slider box. Esto vamos a poner que se visualiza ahora. Y lo que vamos a hacer es jugar con el slider box. El slider box, ahora tal y como está, pues empieza aquí, donde empieza el slider container y luego va hasta el infinito. Lo que pasa es que está oculto porque tenemos el overflow hidden, ¿no? Realmente va hasta el infinito, va hasta allá, hasta el final. Entonces le decimos, bueno, yo voy a lo que voy a hacer es que se desplace y que haga el efecto de moverse el elemento del carrusel. Lo que yo quiero es no quiero ocultar el rojo para que se vea el verde. Lo que quiero hacer es que ocurra esto, que el rojo se desplace y que se vea el verde. Entonces, ¿qué tengo que hacer con eso? Mover todo el contenido a la izquierda, una cantidad. ¿Y cuánto lo tengo que mover a la izquierda? Pues lo que ocupe esto. ¿Y cuándo ocupa esto? Un 100%. Mi slider box tiene un ancho del 300%. Entonces, si yo le digo que me ponga un margin left, margin, a ver si esto va, no me está haciendo caso, margin, vamos a ir de otra manera, margin left. Si le digo que me vas a poner un margin de menos 100%, ¿qué hacemos? El verde me sale en el centro, pero vemos cómo aparece aquí, pues el azul a la izquierda, es el rojo a la izquierda y el azul a la derecha. No es que haya ocultado el primer elemento del carrusel, lo he desplazado, simplemente. Y como luego mi slider container va a tener el overflow hidden, en efecto es el mismo que tenemos si lo ocultase, pero realmente no ocurre lo mismo porque lo estamos teniendo el rojo aquí cambiado. Si realmente empiezo luego a bajar este valor, ¿vale? Si lo empiezo a alterar, vemos que me empieza a aparecer el rojo, ¿vale? No lo tengo, ¿vale? No es lo mismo. Así que esto es lo que voy a hacer. No voy a utilizar el slider element, sino que voy a trabajar con el slider box y su margin left. Y cuando el element 1 esté marcado, que se tiene que ver, entonces el primer elemento de carrusel que sé que tiene el fondo rojo, mi margin left va a ser de 0, porque quiero que aparezca desde el principio. Esto va a ser distinto si el elemento que está seleccionado, el elemento que está marcado es el 2 o si es el 3. Porque si el elemento 2 está marcado, ¿vale? Significa que yo he hecho esto. Significa que yo quiero que se vea el elemento del carrusel, el segundo elemento del carrusel, el que tiene el fondo verde. Así que mi CSS le va a decir que el margin left tiene que ser del menos 100%. Y en el caso de que yo marque el tercero, va a ser del menos 200% porque yo lo quiero que se vea, yo quiero que se vea el que está en azul. Entonces ahora actualizo y tengo pues mi rojo. Si pincho ya me cambia mi verde y si pincho ya me cambia el azul. Y esto también funciona si pincho en los elementos. Si pincho en el elemento 2 me va a ver el verde. ¿Por qué? Porque cuando pincho en el label se está marcando arriba. Vemos cómo está cambiando también arriba el input radio que yo tengo seleccionado. Así que ya con todo esto, ¿vale? Que ya es mucha cosa, ya tengo mi carrusel. Mi carrusel ya está funcionando, ¿vale? Ya tengo mi carrusel y ya me puedo desplazar con él. Si yo quisiera el típico carrusel que en vez de flechas tiene botones, podría tranquilamente bajar estos botones aquí y dejarlo así funcionando y ocultar los labels y ya me estaría funcionando mi carrusel. Sin embargo, yo quiero dos cosas. Quiero las flechitas y quiero un efecto de transición. Lo primero que voy a hacer antes de meterme con las flechas es el efecto de transición, porque es mucho más fácil y mucho más rápido. El efecto de transición es nuevo también en CSS3, es la propiedad transition y lo voy a aplicar en el slider box. Se lo voy a aplicar en el slider box porque es donde cambian las cosas. Yo cuando pincho, ¿vale? Aquí lo que está ocurriendo es que el margen izquierdo, el margin left de mi slider box
va cambiando de 0% a menos 100% o menos 200%. Yo quiero que cuando eso ocurra se produzca el efecto de transición. Hay un montón de páginas y sitios que te generan el código, ¿vale?, para el efecto, porque hay muchos efectos y muchas formas de llevarlo a cabo. Yo lo que voy a hacer a mi slider box es incorporarle, ya que lo tengo aquí también el código, de un efecto de transición sencillo que lo que hace es que se vea que el texto se va desplazando, que se vea que el elemento del carrusel se va moviendo, para que tengamos esa sensación, porque ahora desde el punto de vista visual no vemos que el margen se desplace. Con este efecto de transición lo vamos a lograr. Vemos que tenemos la regla de CSS, transition, que es la propiedad con su respectivo valor, y luego antes tenemos las propiedades utilizando el prefijo de cada uno de los navegadores. Bueno, lo actualizamos. Ahora, al actualizarlo, ya si pincho en elemento 2 se verá el efecto de transición. Vemos cómo se va moviendo poco a poco, ¿vale?, cómo se va desplazando nuestro carrusel. Y si en el elemento 3 voy al 1, lo que hace es rebobinar la cinta. Y si voy al 3, la avanza. ¿Vale? Esto es lo que hemos logrado con ese transition de CSS3. ¿Vale? Algo que, y esto hasta ahora siempre, si queríamos hacerlo, teníamos que utilizar JavaScript y andar a mover el margin left con un sleep o con un timeout, con un set timeout, para ir moviendo poco a poco para que generara este efecto de que se va moviendo. Sin embargo, gracias a CSS3, solo con la regla transition ya logramos este efecto y no tenemos que utilizar JavaScript y no tenemos que andar a cargar nuestra web, porque el JavaScript carga, consume CPU, es lento. Muchas veces, pues, si lo estamos utilizando con Explorer y si usamos como Internet Explorer una página que tiene mucho JavaScript, nos desesperaremos de lo mal que funciona, porque el Explorer trabaja muy mal con el JavaScript. Pues esto es CSS, esto es fluido, esto es rápido y esto no tiene ningún problema, ninguna carga, porque se hace de una forma muchísimo más eficaz, muchísimo más eficiente que si fuera con JavaScript. Bueno, tenemos ya nuestro efecto de transición. Lo que queríamos hacer ahora es empezar a tener las flechas. ¿Cómo vamos a tener las flechas? Lo primero es hacer que el input type radio no exista. O sea, ocultarlo de nuestra carga de página, porque no queremos eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es muy sencillo. Vamos a tirar de una regla de CSS y vamos a decirle lo que queremos que ocurra. ¿Qué queremos que ocurra? Muy fácil. En los input, pero a los inputs que tengan el atributo name igual a el nombre que tenemos de nuestros inputs que los tenemos aquí arriba. El nombre tiene que ser slider select element. Entonces aquí estamos diciéndole que a todos los inputs que tengan un atributo name por valor slider, con el valor slider select element, a estos lo que vamos a hacerle es un display no, lo que vamos a hacer es ocultarlos, que no se vean. Así que ahora vamos aquí, actualizamos y tenemos ya que no se ve ninguno de los elementos y ya podemos trabajarlo con nuestra carrusel sin que se vean los inputs arriba. El siguiente paso es colocar las flechas. Hay muchas formas de colocar las flechas. Yo lo que voy a hacer es utilizar una tipografía de iconos, que cada vez se utiliza más y es muy interesante llevar a cabo y utilizarlo. Voy a utilizar un servicio para ello que es el Font Awesome. Font Awesome está en GitHub, tenemos la página y nos proporciona un montón de iconos, que tenemos todos ellos, que son una tipografía. Realmente esto es una tipografía como la Arial, como la Times New Roman, como la Open Sans, una tipografía. Pero en vez de tener letras, en vez de tener la A, la B, la C, la D, lo que tiene son iconos, son dibujitos. ¿Vale? Entonces, podemos aplicarle todas las reglas CSS que se le aplica a la tipografía. Todas. Y además, no son textos, o sea, son imágenes. O tenemos estos ideal y cada vez se utiliza más para los típicos enlaces en la parte superior de la web que tiene pues el enlace a tu Twitter, a tu LinkedIn, a tu Google Plus. ¿Qué dices tú? Bueno, normalmente colocamos una imagen con un efecto hover para que cuando el ratón pase por encima cambie esa imagen por otra. Si utilizamos una tipografía de iconos como es esta, podemos no vamos a tener que utilizar ninguna imagen.
¿vale? Vamos a utilizar pues esta tipografía y luego pues como estamos viendo aquí, cuando hago el over lo que hace es simplemente cambiar el color de fondo, cambiar el color de la fuente, entonces cambia el color del dibujo y hacerlo más grande, cambiar el font size, entonces se hace más grande. Vale, esto es algo maravilloso y algo genial para llevar a cabo. Es muy fácil, muy sencillo y muy versátil. Y nos ahorra tener que andar con imágenes y tener que andar a utilizar splitters de imágenes o tener 10, 15, 20 imágenes para utilizar los iconitos. Tenemos una tipografía que se descarga. Si utilizamos una muy conocida como puede ser el Font Awesome, o si encontramos alguna en Google Font que nos interesara y que nos gustase, que más gente va a utilizar en sus webs, si utilizamos la URL que ellos nos proporcionan, es muy probable que también lo tenga metido en caché, por lo tanto ni siquiera tenga que bajarse la tipografía y que esto vaya muchísimo mejor que cuando utilizamos imágenes. Es más, nos vamos a evitar el típico efecto de carga de imagen que se puede tener cuando la página es lenta, ¿no? Esto es una tipografía, cuando carga se muestra y no tenemos que andar con preload de imágenes para conseguir que el puñetero loguito de Google se vea del principio y no vaya a saltitos. O sea, utilizar iconos como tipografías de iconos es una grandísima idea y de hecho en WordPress también se utiliza y ellos tienen una tipografía propia de iconos que también tiene disponibles para todo el mundo. Entonces, ¿cómo utilizamos el Font Awesome? Nada, simplemente es localizar el icono que queremos. Yo voy a entrar en uno por entrar, en el de PDF. Entras en ella y te dice el class que tienes que utilizar en la etiqueta para que se visualice. Vemos que si aquí ponemos este class FA para decirle que va a utilizar esta tipografía y que va a ser de PDF, pues lo que tenemos es este resultado. Además, nos informa aquí arriba en Unicode, nos dice cuál es el valor Unicode para colocar este icono en nuestros propios CSS, que es lo que realmente vamos a utilizar para las flechas. Así que con esto teniéndolo en cuenta, lo que vamos a hacer ahora es incorporar a nuestro código HTML el CSS que nos proporciona la tipografía Font Awesome. Ese código, pues, por supuesto, ya lo tengo copiado por aquí y lo voy a colocar directamente en el código fuente y lo coloco antes de mi hoja de estilos. Antes, es muy importante porque primero se va a cargar el Font Awesome y luego lo voy a utilizar en mi hoja de estilos, por lo tanto sale antes, lo coloco antes. Esta es la URL de ellos para cargar el Font Awesome. Ya lo tengo cargado y ahora ya puedo pasar a utilizarlo. Vale, si actualizo la web, pues no va a ocurrir nada porque no he hecho realmente nada nuevo. ¿Vale? Simplemente he cargado un fichero CSS nuevo y ya tengo una tipografía disponible. La tipografía se llama Font Awesome, si no recuerdo mal. Vamos a comprobarlo, sí, Font Awesome. Entonces con Font Family, Font Awesome pasaré a utilizar una tipografía de iconos. Y eso lo voy a hacer en los elementos. Entonces lo primero que voy a hacer ahora, es intentar trabajar un poquito más la zona que me queda, la zona del slider arrows. Lo primero que vamos a poner es, bueno, está muy bien que un elemento aparezca al lado del otro, pero esto tiene que comportarse como una etiqueta de bloque, como una etiqueta div, ¿vale? Como un display block, para poder moverlo, poder alinearlo a la izquierda o a la derecha, para poder colocarlo donde yo quiera y poder tenga el efecto de las flechitas. Así que lo primero que tengo que colocar es un display block en mis label. Entonces yo voy a declarar una regla de CSS que esté aquí. Ahora todos los labels que estén dentro del slider arrows, y lo que van a tener de entrada es un display block. Esto lo van a tener de entrada todas. Entonces ya si actualizo, vemos que me sale uno debajo del otro. Perfecto, vamos un poquito avanzando y logrando pues lo que realmente estábamos buscando. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que intentar? Colocar una flecha. Luego ya colocaremos la correcta. Lo primero es conseguir que se vea alguna flecha por aquí en los elementos. Entonces vamos a utilizar la misma regla de CSS que ya tenemos para avanzar en ellas y colocar nuestra tipografía de iconito. Si yo ahora aquí digo, pues en vez de la tipografía que me utilicen, me vas a utilizar el Font Family, Font Awesome, tengo un problema, porque cuando actualice, y aquí voy a actualizar, lo que voy a tener como resultado es, pues, vemos que algo ha cambiado, realmente, pues bueno, como no he encontrado, me ha pintado el texto, realmente estaba intentando utilizar la tipografía
Font Awesome para colocar elemento 1 o elemento 2. Eso no funciona, aquí tendré que colocar el código de uno de los iconos. Así que realmente no estoy muy bien encaminado, esto no debe ir aquí. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo quiero? Vale, pues que antes o después, eso ya me da igual, pero antes o después de elemento 1, elemento 2 o elemento 3 me coloque el icono que yo quiero de la tipografía Font Awesome. ¿Cómo hago eso? Pues eso lo hago también con algo que tenemos en CSS, que es muy interesante, que es el after y el before. Entonces, utilizamos el after para colocar después y el before para colocar antes. Así que eso se aplica. Vamos a colocarlo ahora de entrada, aunque luego lo vayamos a mover de aquí, porque aquí no se va a quedar. Vamos a colocarle en todos los slider arrows y a todos los labels le vamos a colocar algo después. Bueno, algo antes, perdón, el before. Y aquí, lo que yo coloque aquí se va a aplicar solo a lo que esté en el label before, no al label. Entonces yo aquí puedo colocar texto y en el label before puedo indicarle que me vas a utilizar aquí ya una fuente de icono. Entonces le puedo decir primero, de entrada le puedo decir que el color, quiero color red, por ejemplo, para que veamos que el color también se puede variar. Voy a poner color rojo, quiero que se vea en rojo. Le voy a decir que quiero que utilice un font family, el font Awesome. Le voy a decir también que el estilo, el font style, lo quiero normal, pues por si las moscas, y el font weight también lo quiero normal. Y además de eso, que el line 8, lo que la altura de línea, la quiero de 1. Y además voy a colocarle unas propiedades para que WebKit y Moz lo detecte, que esto es para, bueno, pues intentar pintar mejor el contenido. ¿Qué me queda? Decirle lo que quiero que me coloque, que es una flechita. Entonces vamos a colocarle la flechita. Y la flechita que la voy a poner es utilizando el valor Unicode de la tipografía, que ya hemos visto aquí, ya hemos visto que para el PDF pues el Unicode era F1 o C1. Yo ya lo he mirado, puesto, ya lo sé, y en mi caso es F054. ¿Cómo vamos a colocarlo? Pues con la propiedad content. Content, y aquí se escribe cualquier cosa. Texto, código HTML, se pueden poner enlaces, se puede poner texto normal, puntos, lo que se quiera. Esto va a ser un contenido utilizando la tipografía indicada, que en este caso es la Font Awesome, que se va a colocar antes del contenido del label. Como estoy utilizando una tipografía de iconos, no puedo colocar el texto, tengo que colocar su valor Unicode. Entonces pues escapo la F y 0.54. Y ahora ya si todo lo he hecho bien, vamos a guardarlo. Cuando actualice me aparecerá una flecha para cada uno de los labels. Ahí está, cada uno de los elementos tiene su flecha y de color rojo porque le he puesto la tipografía color rojo, ¿vale? Entonces esto es genial y maravilloso. Le pongo ahora color black para que sea negro porque realmente es como lo quiero, ¿vale? Pongo en black y ya lo tengo. Bueno, ya saben, ya hemos visto que podemos colocar flechas. Las flechas las podemos colocar por CSS utilizando la tipografía Font Awesome y utilizando pues el after o el before. ¿Qué es lo siguiente que me falta? Pues ahora decir, bueno, está muy bien, porque todo esto está muy bien, pero yo no quiero esto así. Vale, está muy bien, pero yo ahora estoy viendo el primer elemento del carrusel. Yo quiero que exista aquí, a mi derecha, una flecha para la derecha, que cuando pinche se me pase al verde. O sea, yo quiero que el elemento 2 esté aquí, que es el siguiente. El elemento 3 quiero que esté a mi izquierda, porque es el anterior. Entonces, como estoy en el primer elemento del carrusel, quiero que el anterior me lleve al último, que es lo más lógico. Entonces, el primero no me debería aparecer, porque no lo quiero, porque está aquí. El segundo lo quiero a la derecha y el tercero lo quiero a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, pues sencillo, voy a decir, bueno, vamos a hacerlo rápido y fácil, y mi slider arrows label en vez de display block va a ser en display none, para que no se vea ninguno. No quiero que se vea ninguno por defecto. Entonces si actualizo, de entrada no veo, vamos a ver que cargue, que acaba de cargar, no veo ningún label, porque no quiero que se vea ninguno. Ahora lo que quiero es que se vea el
element 2 y el element 3. Quiero que se vean. Y quiero que se vean porque son los que el anterior y el siguiente. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, pues de la misma manera que hemos trabajado con el slider box y su margin left. Le decimos, bueno, cuando el elemento, vamos a copiar esto porque es lo que nos interesa. Cuando el element 1 esté seleccionado, me vas a buscar el slider arrows que esté inmediatamente posterior y al mismo nivel del element 1. Y una vez estéis ahí, me vas a ir al label y vas a ponerle un display block. Esto de entrada. Ahora si actualizamos, veremos que funciona, pero no como queremos. Vamos a actualizar, vemos que funciona, pero nos vuelve a mostrar los tres. ¿Por qué? Porque estamos visualizando, estamos diciéndole que a todos los labels le pongas el display block. Y yo no quiero que sean todos los labels. En este caso quiero que sea al segundo label y al tercero. Al 2 y al 3. Dentro del slider arrows va a haber una serie de labels que son hijos de slider arrows y quiero que solo se vea el segundo y el tercero, no el primero. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues aquí a mi label le digo, mira, tengo el nth child y le digo, me vas a visualizar, de entrada me vas a ver, solo vas a mostrar el segundo, que es el que me llevaría al carrusel, al segundo elemento, al elemento verde del carrusel. Vamos a actualizar y veo que tengo ya solo el elemento 2 y que si pincho en él me lleva al verde y se oculta porque ya no se cumple la propiedad, la regla de CSS que yo creé, porque ya el elemento seleccionado no es el elemento 1 sino que es el elemento 2. Ahora digo, bueno, lo siguiente es flotarlo a la derecha porque quiero que salga a la derecha de todo. Entonces yo voy aquí a este elemento y digo, bueno, no pasa nada, le ponemos un float left, vamos a ponerle un float right, perdón, porque lo quiero a la derecha, right. Right, porque realmente lo queremos a la derecha y ya no sale a la derecha. ¿Qué ocurre? Que no sale a la derecha de toda la pantalla. ¿Por qué? Porque mi slider arrows ocupa el 100%. ¿Qué tendríamos que hacer? Hacer que el slider arrows ocupe lo mismo que el slider container, que es el 80%. Y eso es lo que vamos a hacer ahora junto con el float right que tengo aquí. Float right, primero para no olvidarnos, float right. Y ahora nos toca decir, bueno, muy bien, esto es genial, todo eso es maravilloso, pero nosotros queremos que ocupe lo mismo que el slider container, que nos salga al mismo nivel. Entonces quiero que ocupe el 80%, que es lo que nos ocupa nuestro slider container, ¿vale? Si vamos aquí, buscamos el slider container, tenemos que tiene un ancho del 80%. Entonces, aquí vamos a poner mi slider arrows. Y al slider arrows le vamos a decir, vas a tener un ancho del 80%. Además, también vas a tener un margin 0 auto para que aparezcas igual que el slider container. Y con esto ya deberíamos de tenerlo. Ya deberíamos tenerlo. Lo vemos y cuando acabe de cargar ya tenemos perfectamente colocado nuestro segundo elemento de carrusel. Nos falta colocar el tercero, que iría aquí a la izquierda porque queremos que sea la flechita de anterior. Así que nos volvemos a donde hicimos la visualización del elemento 2, bueno, del segundo label, y hacemos lo mismo, pero en vez del 2 aquí pues ponemos un 3 y en vez de flotarlo a la izquierda lo flotamos a la derecha, porque realmente es lo que queremos hacer. Y lo actualizamos. Y ya tenemos, cuando acabe de cargar, como siempre, el elemento 2 y el elemento 3. El elemento 3 vemos que nos lleva al azul. Evidentemente ya no aparece ningún label porque ya no se cumple la regla para que se visualice. Y el elemento 2 nos lleva a el verde, ¿vale? Esto es todo lo que esperábamos. Hasta ahora no es más que lo que ya teníamos pensado y lo que ya esperábamos que iba a ocurrir y a pasar. Así que ahí, por ahora, no tenemos nada nuevo. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, vamos a decirle que queremos que aparezca, pues, estos un poquito arriba. No queremos que aparezca justo debajo del carrusel, queremos que aparezca encima, pues por encima, porque las flechas siempre suelen aparecer por encima. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues vamos a decirle simplemente que lo suba un 10%. Entonces, vamos a buscar en el slider arrows, el margin 0 auto, le vamos a decir, no, yo quiero que sea un margen superior de menos 10%.
el derecho va a ser auto, el inferior va a ser 0 y el izquierdo va a ser auto. Y ahora ya nos saldrán los dos labels nos saldrán un poquito por encima. Ya los tendremos, ya vemos cómo los tenemos por encima. Bueno, ya tenemos algo. Pero este algo no es todo lo que queremos tener. ¿Qué nos pasa ahora? Bueno, pues por un lado que yo quiero la flecha, no quiero que aparezca el elemento 2, solo quiero que salga la flecha. Esta es correcta, aquí no quiero que salga el elemento 3, pero aquí quiero que salga la flecha anterior, no la de siguiente, que es la que está saliendo. Ahora eso nos ocurre así porque nosotros tenemos aquí puesto, un poquito más arriba, a ver, el slider arrows, así no es aquí. Aquí tenemos puesto que a todos los labels que están dentro del slider arrows le coloque antes la flecha de siguiente. Y esto no puede ser así. Esto no lo tenemos que querer siempre, ¿vale? Esto que teníamos aquí sobra, no lo necesitamos porque no queremos colocar la flecha a todos los labels. Queremos colocar la flecha de siguiente y la flecha de anterior a unos concretos en una situación concreta. Queremos que cuando el primer elemento del carrusel esté seleccionado, el label 2, el segundo label, tenga la flecha de siguiente y el tercer label, que es el que me lleva al azul, tenga la flecha de anterior. O sea, lo quiero en una situación concreta, no genérica. Así que tenemos que trabajar esa situación concreta. Queremos que cuando el primer elemento esté seleccionado, la segunda etiqueta, la segunda label, que es la que está asociada al elemento 2, nos muestre la flecha de siguiente. Y cuando se dé la misma situación, el tercer label, que es la que me lleva al azul, no quiero que me muestre la flecha de siguiente, quiero que me muestre la flecha de anterior. Y la flecha de anterior es el F053. Entonces ahora si actualizo, y si todo lo he hecho bien, tengo ya las flechas que yo quiero para cada uno de los casos. ¿Qué me falta? Eliminar el elemento y bueno, pues colocarlo un poquito mejor, ponerle un ancho, ponerle un alto, intentar encajar un poco mejor las etiquetas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a crear un estilo genérico a todos mis slider arrows, además de mi display none, que le quiero a todos los labels de slider arrows, quiero que tenga un color transparent. Al tener el color transparent ya no se va a ver ni elemento 2 ni elemento 3 porque el color de la tipografía es transparente. Entonces, ahora si actualizo, vemos cómo cuando acabe de cargar no nos aparece. Sin embargo, están ahí. Vemos que en el ancho ocupa los 78 píxeles porque está ahí el texto, está ahí el contenido. Seguimos con esto. ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues podemos decirle un cursor pointer para que nos aparezca la mano cuando llegamos a la zona. Aquí ahora el cursor no cambia. Nosotros queremos que aquí aparezca el cursor de la mano para que sepamos que tenemos que pinchar. Eso lo conseguimos con el cursor pointer y como eso sí lo vamos a querer para todos los labels, pues lo colocamos en la regla genérica. Además le vamos a poner un font size, tamaño de fuente de 30 píxeles. Como el tamaño de fuente es de 30 píxeles, vamos a poner una altura de 30 píxeles y un ancho de 30 píxeles. Esto lo va a heredar esta zona, ¿vale? Porque el label del before también va a heredar lo que nosotros tenemos aquí en el genérico. Y con esto acabamos nuestro estilo genérico. Lo actualizamos y ya vemos cómo nos va a salir pues más grandecito, ¿vale? Igual no nos queda del todo, esto no nos queda del todo cuadrado. En vez de 30 lo vamos a dejar en 20 de alto, creo que con 20 nos va a quedar mejor. Vamos a probar. 20 píxeles, sí, con 20 queda mejor, así que en vez de 30 vamos a dejar el font size en 30, pero el ancho y el alto está en 20 píxeles. Muy bien, ahora ya sí que lo actualizamos y nos queda, bueno, decentón. Igual no ideal, pero sí decentón. Acaba de cargar, vale, perfecto, maravilloso, ahí lo tenemos.
Más cosillas, más cosas que vamos a hacer. Bueno, ahora ya tengo mi cursor, mi anterior y mi siguiente, ¿vale? Todo perfecto. Y ahora cuando pincho, pues todo me desaparece. Todo me desaparece porque evidentemente la regla que teníamos ya no se cumplía. Tenemos que volver a pensar. Tenemos el elemento verde del carrusel seleccionado, o sea, la segunda diapositiva. ¿Qué queremos que aparezca aquí? Una flecha de siguiente que nos lleve al azul y una flecha de anterior que nos lleve al rojo. O sea, siguiente al tercero, anterior al primero. Entonces nos vamos a nuestro CSS, nos vamos a nuestras reglas de labels y decimos, bueno, esta regla no solo la quiero para este selector, sino que también quiero que cuando el element 2 esté marcado, el siguiente sea el tercer label. Por lo tanto, quiero que cuando el element 2 esté seleccionado, se coloque antes del tercer label mi flechita, la flecha correspondiente. También, cuando el elemento 2 esté seleccionado, yo quiero que el anterior nos lleve al rojo, que es el primer elemento, o sea, el primer label. Y también quiero entonces que se le coloque la flecha correspondiente de anterior. O sea, cuando el elemento 2 esté seleccionado, quiero que antes del primer label le coloquemos la flecha, el cursor, el icono de flecha. Entonces ahora vamos a actualizar y tenemos pues mi anterior y siguiente, aquí funciona, ¿vale? Si vamos a siguiente nos va al verde, aquí tenemos dos flechas que si le damos a anterior nos lleva al rojo, siguiente al verde y aquí ya nos lleva al azul. Aquí en el azul, como todavía no hemos colocado las reglas CSS para mostrar los labels con las flechas correspondientes, no tenemos nada. Aquí, ¿qué vamos a tener que poner? Pues la misma lógica. El siguiente nos lleva al primer elemento del carrusel, al rojo, y el anterior nos tiene que llevar al segundo, al verde. Así que nos vamos otra vez a nuestro CSS y decimos, bueno, cuando el tercer elemento sea el que esté seleccionado, es el primer hijo al que tiene que llevarnos. Cuando el segundo elemento, el tercer elemento, aquí nos tiene que llevar al segundo. Y esto lo aplicamos también para los cursores, para que nos ponga las flechitas, mejor dicho. Esto aquí, este es el segundo, este está puesto, el segundo. Nos lleva al primero, cuando el element 3, y aquí el element 3 nos lleva al segundo. Vale. Y así ya lo tenemos. Vamos a actualizar nuestro carrusel. Y ya tenemos nuestro botón de anterior y siguiente. Si vamos a anterior, nos lleva al azul. Vemos que ya tenemos las etiquetitas, las flechitas. Si damos al anterior, nos lleva al verde, porque es el anterior al azul. Este, pues ya sabíamos que nos llevaba al rojo, nos lleva al verde, nos lleva al azul y nos lleva de nuevo al rojo. Nos lleva al azul, nos lleva al verde. Ya tenemos el carrusel funcionando. Y por supuesto, como esto está en porcentajes, nuestro carrusel es responsive, ¿vale? Es adaptable a los distintos dispositivos y sigue funcionando perfectamente, que es lo que hemos logrado con que siempre hemos estado jugando con anchos y altos en porcentajes, no con tamaños fijos. Entonces, bueno, con esto ya tenemos terminado nuestro carrusel en CSS. Solo estamos utilizando CSS, no estamos utilizando para nada código JavaScript. Vale, esto es cómo se hace un carrusel en CSS. ¿Qué ocurre? Bueno, para crear nuestro carrusel hemos tenido que utilizar 121 líneas, aunque tengamos espacios en blancos que no deberíamos contarlos, pero bueno, un documento CSS con 121 líneas y un HTML pues también un poquito más amplio de lo normal. Lo que decíamos, los dos grandes problemas que tiene utilizar un slider en CSS. El primero es que es más complejo que en JavaScript. Ya lo hemos estado viendo en este tiempo, en esta hora y 10 minutos casi que llevamos de vídeo, en el que estamos comprobando que, aunque esto funciona correctamente, tenemos que andar
crear un código CSS diferente según los números, según los elementos que tenga el carrusel. Este carrusel está hecho con 3. El código CSS que tenemos aquí no nos sirve tal cual si tuviéramos 4 elementos. Si tuviéramos 4 elementos tendríamos que tener el mismo código CSS, pero haciendo unas pequeñas modificaciones. Realmente las modificaciones son pequeñas, pero hay que hacerlas. Tendríamos que modificar aquí, crear una nueva regla para un element cuadro con un margin depth de menos 300%. Tendríamos que ir aquí al slider box y decir que su width es de 400% en vez de 300. Y también tendríamos que ir a los slider elements, que lo tendremos por aquí abajo, para poner un width del 25% en vez del 33,333%, porque una cuarta parte de 100 es 25. Y además de eso, tendríamos que crear también en nuestro código HTML un id input radio con id element 4 y un label for element 4. Y por supuesto, lo más tedioso, esta zona que tenemos aquí, lo que tenemos entre la línea 14 y la línea 49 o 50 aproximadamente, en el que estamos diciendo, estamos indicando qué label se tiene que visualizar, dónde se tiene que visualizar y con qué flecha se tienen que visualizar para cada uno de los casos en los que un element u otro de nuestros input radios esté seleccionado. Entonces realmente deberíamos tener preparados varios códigos CSS para carrusel con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, con 10 elementos, ¿vale? Como máximo, poner carrusel mínimo, un elemento, carrusel máximo 10, todos los códigos CSS para cada uno de ellos, tendríamos que tenerlos listos, y a través de PHP o de ASP o el lenguaje que utilicemos para crear nuestra web, ¿vale? Que el lenguaje no es HTML, el lenguaje es PHP, HTML es la maquetación, es como pinta la página. El lenguaje de programación que utilizaríamos tendría que, en el momento de llegar a sacar el código HTML, decir antes de sacarlo, oye, ¿cuántos elementos va a tener el carrusel? 4. Pues llamo al CSS de 4 elementos de carrusel. ¿Que voy a tener 6? Llamo al de 6. Pero eso tiene que ser ya antes de la carga. No puede ser después porque no estamos utilizando JavaScript. Y el siguiente, el gran problema, o sea, el gran problema de utilizar el slider en CSS, porque esto de tener varios ficheros CSS al final tampoco es tanto problema. El problema lo tenemos con la compatibilidad de navegadores. Esta es la historia de siempre. Este carrusel nos funciona correctamente en Chrome y nos funciona correctamente en Firefox. No lo he probado en el Internet Explorer, la verdad. Supongo que funcionará en Explorer a partir del 9 o del 10, pero en 8 o 7... En 8 no va a funcionar y en 7 inferiores es imposible que funcione porque no hay soporte para CSS3, salvo el font face, que es en el Explorer 7 ya existe. Pero bueno, da igual, no pasa nada. El Explorer tarde o temprano, pues supongo que en las últimas versiones ya lo tendrá, pero podemos ignorarlo. Igual decimos, va, pasamos del Explorer, que total va perdiendo cuota de mercado, aunque aún utiliza mucha gente, cada vez lo utiliza menos y ya el navegador más utilizado no es el Explorer, sino que es el Chrome, etcétera, etcétera. Muy bien. Perfecto. El problema está cuando esto lo trasladamos a los dispositivos móviles, porque un slider, un carrusel de esto, yo le veo una utilidad genial, maravillosa, a la hora de hacer aplicaciones multiplataforma. Entonces, cuando vamos a hacer una aplicación para móvil multiplataforma, normalmente lo que hacemos es crear una página en HTML, crear una aplicación en HTML5. ¿Vale? Android funciona con Java, iPhone y iPad funciona con C Proper, con Objective-C. Windows Mobile funciona con C Sharp, con .NET. Bueno, está muy bien. Sin embargo, nosotros para hacer una aplicación no vamos a programar en 3, 4 o 5 lenguajes diferentes porque queremos que esté disponible en 4 o 5 dispositivos. No, lo que solemos hacer es hacemos todo lo que necesitamos en HTML5 y luego lo colocamos en una carcasa de aplicación que lo que haga sea abrirnos un web view, una ventana, una vista de navegador. Vale, LinkedIn en su momento, InfoJobs en su momento tenía la aplicación así. Al final lo tengo que cambiar porque bueno, por momentos es un poquito más lenta y cuando son aplicaciones muy bestias o con mucho tráfico, pues igual en HTML5 no es la mejor solución, pero de entrada es una buena solución. Facebook en su momento también lo tuvo así. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, pues nada, simplemente para Android creamos una aplicación o las descargamos de internet porque ya existen contenedores por ahí para descargarnos, que es una app hecha en Java que lo que hace es abrir un web view, una vista de navegador, y cargamos ahí un fichero HTML que tenemos dentro de la aplicación que está en HTML5 y ya tenemos la web, ya tenemos nuestra aplicación funcionando como si fuera una web. Un poquito más lenta que el nativo porque evidentemente lo que estamos haciendo es abrir una ventana de navegador, entonces ponemos
hay un navegador y hay una aplicación en Java, evidentemente esto tiene que rendir peor que si solo fuera en Java, pero bueno, funciona bastante bien. Y decimos, bueno, pues como ya estamos haciendo esto, pues andar a meter JavaScript todavía nos hace más difícil la vida, todavía hace que todo esto vaya más lento. Si podemos colocar carruseles y sliders, si podemos obviar el JavaScript, genial, eso que nos ganamos, tanto para vista de web mobile como para una app multiplataforma hecha en HTML5. ¿Dónde llega el problema de todo esto que es genial y maravilloso? En el navegador por defecto, por ejemplo, de Android. Si nosotros ejecutamos esta página, y vosotros podéis probarlo en vuestras móviles o en vuestras tablets, si la abrimos con el Google Chrome para móvil, o sea, el Google Chrome versión para móvil, el slider funciona perfectamente, funciona bien. Si por el contrario lo que hacemos es abrirlo con el navegador por defecto, que es ese que viene con el iconito de la bola del mundo en azul, que suele llamarse Internet o navegador, si lo abrimos con ese, no va a funcionar. Al menos hasta la versión de Android, hasta la Jelly Bean, no va a funcionar. Yo en KitKat aún no lo he podido comprobar, no lo he podido confirmar, pero da lo mismo que funcione en KitKat, porque en KitKat está entre el, no sé si era el 10 o el 16% de dispositivos que tienen Android. Realmente la fragmentación que existe en los dispositivos Android hace que tengamos que pensar tanto en Gingerbread como en Ice Cream Sandwich como en Jelly Bean, mucho más, pero mucho más de lo que pensamos en KitKat. Entonces, que en estas versiones de Android no nos funcione en su navegador por defecto el slider en CSS es un problema. Es un problema sobre todo si pensamos, si nos damos cuenta que cuando una app hecha en Java, hecha para Android, que lo que utiliza es un WebView, lo que nos abre es ese navegador, no nos va a abrir el Google Chrome, nos va a abrir ese navegador. Entonces nos vamos a encontrar con una funcionalidad en nuestra app o en nuestra web que no funciona en el navegador por defecto de Android. Por lo tanto, a día de hoy no es una opción válida utilizar un slider en CSS si nos vamos a encontrar con la barrera del Explorer, que podríamos incluso olvidarla, pero sí nos vamos a encontrar con una barrera que no podemos obviar, que es la barrera que los dispositivos móviles no nos va a funcionar correctamente, porque el navegador por defecto de Android no lo tiene implementado, que es increíble, y dices tú, no lo tiene navegador por defecto, pero sí lo tiene su versión de Google Chrome. Bueno, es lo que pasa. ¿Y qué ocurre? Que no colocan el Google Chrome como navegador por defecto de Android y se dejan de tonterías, porque el navegador por defecto de Android va mucho peor que el Google Chrome. Bueno, por ahora esto es así y es lo que hay. Entonces, bueno, está muy bien saberlo, es muy interesante saber cómo funciona un slider en CSS. Si se ve con calma este vídeo y si se profundiza un poquito, vemos que se ha trabajado con cosas bastante interesantes de CSS3, se ha trabajado con Box-Sizen, con este selector, con el checked, con el child. Se ha trabajado con cosas muy interesantes, hemos utilizado el transition, hemos colocado un icono como tipografía. Realmente estamos probando con esto del slider en CSS, se están tocando muchas cosas de CSS que igual no se conocía hasta ahora y que le podemos sacar muchísimo partido y sí son interpretadas por los navegadores, porque el problema lo tenemos en el checked. Es el checked lo que el navegador por defecto de Chrome de Android aún no detecta. Lo demás funciona bastante bien, pero el checked no funciona, por lo tanto el click no hace nada. De todas formas, no pasa nada, sabemos hacerlo, sabemos cómo se hace, es interesante. Hemos visto cositas válidas y muy aplicables para otros proyectos o para otras historias dentro de CSS3, y ya llegará el momento en que podremos empezar a utilizar con calma y con tranquilidad todos nuestros sliders sin utilizar JavaScript y olvidándonos de no solo de CSS. Y con esto ya termino el vídeo de hoy, que ya llevamos bastante tiempo, ya casi es 1 hora y 20 minutos. Espero que ahora al codificarlo no me pase como la última vez y se pierda el sonido al pasar más o menos la media hora. Y simplemente recordaros que en el artículo del blog se ve esto en profundidad, también se ve en detalle con el código, y tenemos en GitHub también la posibilidad de descargar el código que hemos estado haciendo en el vídeo, y también que en el blog se encontrarán otra serie de artículos sobre HTML5 y CSS3, ¿vale? Tenemos uno sobre cómo mostrar un texto en varias columnas, también tenemos artículos en el que se informa cómo funciona CSS3 y los conceptos básicos de CSS3, también hablamos del tamaño de fuente rem, de píxeles y puntos, y por qué debemos utilizar rem
y cómo llevarlo a cabo, e iremos creando nuevos artículos, ¿sabes? Iré poco a poco colocando nuevos artículos sobre HTML5, como por ejemplo el próximo, que el próximo está ya en producción, estoy ya preparándolo, que se centrará en el uso de las media queries como base para el responsive design, que en conjunción con lo que es la del CSS y por ejemplo el de mostrar texto en varias columnas, solo con CSS3, pues empieza a ser pues algo potente y bastante interesante. Entonces, cualquier cosa, recordar que está en el blog, podéis escribir vuestros comentarios tanto en el blog como en el canal de YouTube, y también vuestras dudas o contactar por correo electrónico, e intentaré abordar los temas que comentéis, que os interesen, y resolver las dudas en la medida de lo que me sea posible.